Hola de nuevo. Vamos a empezar a ver en este vídeo los tipos de transformadores, que veremos que tenemos variedad. Entonces, bueno, los podemos clasificar según varios criterios, según el número de fases, de tal manera que tenemos transformadores monofásicos o transformadores trifásicos, dependiendo de la frecuencia de trabajo, frecuencias bajas o frecuencias altas, o sea, frecuencias bajas como la que tenemos en los enchufes de casa o en el sistema de potencia eléctrico del avión, 400 hercios, aunque nos pueda parecer un número un poco alto, es una baja frecuencia. O alta frecuencia, esto es para sistemas de radio, por ejemplo, ¿vale? Kilos y megahercios. Dependiendo también los podemos clasificar los transformadores dependiendo de la función que realicen. Bien sea que transmitan potencia, cambien el valor de la tensión transmitiendo potencia, o bien que se utilicen para hacer una medición de una magnitud eléctrica. Ya veremos. También en función de si son elevadores o reductores, o sea, si me sube la tensión o me bajan la tensión. La gran mayoría son reductores, me bajan la tensión. Me interesa distribuir en alta tensión, en el avión, 115-200 voltios, y luego bajo su tensión a 28 voltios. Aunque también los tenemos elevadores, por ejemplo, en el encendido de motores de pistón o en el encendido de un motor de turbina también, para el arranque. Y también en función de su construcción. Si son normales, digamos que es como lo que hemos visto hasta ahora, o son autotransformadores. Ya veremos esto de autotransformador qué es. Y también mediante el método de refrigeración. Si es por aire o si es por líquido y si la refrigeración es natural o forzada. Vamos a ir viendo estos tipos de transformadores. Bueno, lo que hemos estudiado hasta ahora podríamos decir que es un transformador de potencia monofásico de baja frecuencia normal. O sea, una cosa lo más estándar, lo más normal. Como son, por otra parte, la mayoría de transformadores que nos vamos a encontrar, al menos nosotros, en las aeronaves. A continuación vamos a ir viendo, partiendo de que ya sabemos cómo funciona este transformador de potencia monofásico de baja frecuencia, vamos a ir viendo los que son diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a ir estudiando el resto de tipos de transformadores existentes. Vale. Lo que hemos visto es para baja frecuencia. Las bobinas enrolladas en el núcleo de hierro y todo esto. Pero ¿qué pasa a alta frecuencia? Si la frecuencia es alta, la variación de flujo es alta. Y si la variación de flujo es alta, las corrientes parásitas se disparan. Y si las corrientes parásitas se disparan, el transformador se me va a calentar y me lo voy a cargar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si un transformador de estos de núcleo de hierro le sometemos a una frecuencia elevada, por corrientes parásitas y sobrecalentamiento. ¿Qué tendremos que hacer? Disminuir la permeabilidad del núcleo, por un lado, de tal manera que el flujo disminuye y, por tanto, las corrientes parásitas, y también, sobre todo, disminuir la conductividad del núcleo. Así que tenemos básicamente dos opciones. Para evitar el calentamiento del transformador cuando necesitamos que funcione a altas frecuencias, como en los filtros de comunicaciones que estudiamos en el módulo 3, se emplearán núcleos con baja permeabilidad. O sea, que tengan baja permeabilidad. Al tener baja permeabilidad, por ellos pasan pocas líneas de campo. Esto en principio no nos puede venir muy bien, pero es que no tenemos otra. O que tengan una alta resistividad, o sea, que no conduzcan muy bien, como por ejemplo el aire. El aire pues no conduce muy bien y no vamos a tener corrientes de Foucault en el aire. Pero también sabemos que el aire tiene una baja permeabilidad. ¿Cuál es la permeabilidad del aire? A ver, tic-tac. Permeabilidad relativa. ¿Cuál es? Pues es 1. ¿Vale? Es como la del vacío, más o menos. Así que, ¿qué materiales utilizaré a alta frecuencia? Utilizaré núcleos de aire o núcleos de ferrita, que cumplen estas condiciones. Y estos van a ser los transformadores y las bobinas que tengamos en alta frecuencia, van a tener este tipo de núcleos. ¿Vale? Sistemas electrónicos, radiofrecuencia, en equipos de navegación, comunicaciones, es donde lo vamos a tener nosotros en la aeronave. Más. Transformadores de intensidad. Los transformadores los podemos clasificar como de potencia o de medida.
Los de medida son los que llamamos transformadores de intensidad. Ahora vamos a ver por qué. Los de potencia son los que hemos estado estudiando hasta ahora. Son los que se utilizan para alimentar cargas. Los que tengo, por ejemplo, en las lámparas de la cabina de pasaje. Les llegan 115 voltios y como mi lamparita es de 28, pues tengo que pasar de 115 a 28. Pues transmito potencia. Cambio el valor de tensión, pero porque quiero transmitir potencia a través del transformador. En los transformadores de medida no va a ser así. Los vamos a utilizar para medir, sobre todo, intensidad. Vamos a ver cómo. En el secundario de un transformador de medida, en vez de conectar una carga, la bombilla, el motorcito, se conectará un instrumento de medición eléctrico, un amperímetro o un voltímetro, que apenas van a disipar potencia. El amperímetro, porque su resistencia es nula y no va a disipar potencia. Si una resistencia pequeña disipa muy poca potencia, y si es un voltímetro, su resistencia es tan alta que pasa tan poca intensidad que tampoco disipa potencia. Entonces, los utilizamos para medir, pero no transfiere, no transmite mucha potencia a este transformador de medida. Bueno, ¿y para qué los utilizamos entonces? Pues lo que vemos aquí. Los utilizamos para medir tensiones en corriente alterna, intensidades, en corriente alterna. Tenemos este montaje de aquí. Tenemos un cable que es por el que está pasando 36 amperios de corriente alterna, una intensidad elevada. Ya sabemos, bueno, ¿qué hago? Para medir intensidad, ¿qué hacíamos? Abríamos el circuito y metíamos el amperímetro aquí en medio. Pero un amperímetro que me mida directamente 36 amperios, o sea, que atraviesen por él 36 amperios, es un amperímetro como un cajón de grande. O sea, vamos a tener ahí un amperímetro sofisticado, ¿no? Muy complejo. Cuando no es necesario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rodear a ese conductor con una bobina. Esta bobina va a ser mi secundario del transformador y el primario va a ser simplemente el conductor. Así que, ¿cuántas espiras tiene el lado de primario? Nada, una, porque tiene el cable solo, una espira. ¿Y cuántas tiene? Bueno, pues en este caso de esta figura del ejemplo tenemos 18. Si las contáis, 1, 2, 3, 4, tal, 18. Así que la relación de transformación será de 1 a 18. Si es de 1 a 18, recordemos que si por aquí pasan 36 amperios, ¿qué intensidad va a pasar por el lado de secundario? Si tenemos 18 espiras más, o sea, tenemos 18 veces más de espiras que el lado de primario, pues va a pasar una intensidad 18 veces menor. O sea, va a pasar 36 entre 18, 2 amperios. Por aquí van a pasar 2 amperios. Amperímetros que me midan 2 amperios, eso sí lo tenemos. Eso, el polímetro nos mide 2 amperios sin problema y vale 10 euros. Además, nosotros no necesitamos mucha precisión, no necesitamos que sean 2 amperios y 127 miliamperios. No, 2 amperios, pues 2 amperios. O 2,1, pues vale, me vale así. Así que esta va a ser la manera habitual de medir intensidades en corriente alterna, sobre todo porque muchas veces las intensidades son elevadas. ¿Vale? Esto es un transformador de medida o transformador de intensidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es medir intensidad. ¿Ventajas que se desprenden de este montaje? Bueno, utilización de amperímetros estándar, el del polímetro que nos vale 10 euros, y que no interferimos en el circuito, no abrimos el circuito, no necesitamos cortar el circuito y meter el amperímetro. Esta circunstancia se aprovecha en la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica tradicional a la hora de medir corrientes alternas funciona de esta forma. Esta pinza lo que hago es, si yo aprieto aquí, abro esta boca que tiene y aquí tenemos una bobina. De tal manera que por el mismo efecto me va a medir la intensidad que pasa. Las pinzas amperimétricas, esto es para medir alterna. Seguro que habéis visto pinzas amperimétricas que miden corriente continua. Bueno, para medir corriente continua se basan en un sensor de efecto Hall en la mayoría de las veces. Es un principio distinto, algo que vemos un poco en el módulo 4, en la parte de servomecanismos, cuando vemos los transductores. ¿Vale? Os digo por si alguno dice, bueno, ¿y cómo hace para medir corriente continua? Porque está claro que en corriente continua los transformadores no funcionan. ¿Vale? Lo hace utilizando otro principio. Pero para medir corriente alterna, lo hace de esta forma. Es habitual su utilización. Así que, transformadores de intensidad.
Una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estos transformadores suelen funcionar en situación próxima al cortocircuito, en el lado de secundario. En el lado secundario conectamos un amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia que casi nula, o sea, prácticamente está en cortocircuito. Si queremos desconectar la carga con el primario activo, que hay veces que necesitamos hacerlo, primero deberemos cortocircuitar el secundario, porque si no puede salir allí un arco eléctrico que me dañe el instrumento de medida o que me salte un arco eléctrico a zonas hacia donde no quiero y me vayan a dañar otras partes del circuito. Así pues, siempre, dato de mantenimiento importante, cortocircuitaremos sus terminales y después ya desconectamos el amperímetro. Y hasta aquí este vídeo. En el siguiente seguimos viendo distintos tipos de transformadores.